Buenas noches. Hoy vamos a presentar la fuente de voltaje variable. En la fuente de variable contamos con diferentes elementos. En este caso vamos a empezar con el transformador. El transformador, su símbolo electrónico es este. Encontramos dos devanados, primario y secundario, el cual en este caso va a ser un transformador de bajada de 10 a 1, o en el caso práctico es de 6 a 1, ya que baja 18 volts, 500 mA. El transformador entrega una onda senoidal de este tipo, como la que entrega CFE. Posteriormente continuamos con el puente de diodos, el cual es encargado de rectificar la señal y hacer una parecida a la corriente directa. Aquí podemos ver la gráfica del puente de diodos, en el cual los primeros, los diodos de arriba, rectifican la onda positiva senoidal y los de abajo la negativa, y nos forma una fuente pulsante similar a la de la corriente directa. Después sigue un capacitor de rectificación, el cual va a ser el encargado de que estos picos que faltan los rellene a modo de que se forme una línea recta, característica de la corriente directa. Posteriormente vamos a ver un regulador, el cual contiene tres patas: el voltaje de entrada, el de referencia y el voltaje de salida, en el cual el voltaje de entrada proporciona el transformador, la referencia en el cual nosotros, calculando la resistencia del potenciómetro, vamos a poder variar de un voltaje a otro, y la voltaje de salida, que es el cual va a entregar la fuente ya regulada. Posteriormente debemos encontrar también lo que es el potenciómetro, el cual está sujetado en esta parte del circuito, y ese es su símbolo electrónico, el cual se va a encargar de mover la resistencia desde 9 ohms hasta 5 kilo ohms. El resistor normal, el cual se va a conectar también a al voltaje de salida, el cual nos va a ayudar a regular. Y bueno, posteriormente vamos a encontrar el circuito de la fuente, en el cual acoplamos ya todos los elementos vistos, el que es el transformador entrega un 127 y lo baja a 18 volts, 500 mA, en el cual entran estas dos terminales, que son estas de aquí, y los voltajes de negativo y positivo de la fuente, en los cuales se conecta un capacitor en paralelo de 4700 microfaradios, el cual se va a encargar de rectificar la señal, tratando de que sea una señal casi directa. Posteriormente, aquí encontraremos el regulador de voltaje, donde entra el voltaje de entrada, que aproximadamente son 18 a 20 volts. En algunos casos puede ser hasta 25 volts, dependiendo del transformador. Tenemos el voltaje de salida y la referencia. En la referencia vamos a encontrar el potenciómetro, el cual va a variar de aproximadamente 9 a 5 kilo ohms y una resistencia de 200 ohms, los cuales fueron calculados con las ecuaciones que fueron proporcionadas en clase. Por último, en la salida se va a tratar de llegar a una línea parecida a esta, que es característica de corriente directa. Vamos a observar el circuito. En el circuito podemos encontrar que el potenciómetro va a variar la corriente, el voltaje, dependiendo nosotros movamos el potenciómetro. Por ejemplo, en este caso está a 1.270 volts, y según nosotros movamos el potenciómetro, va a ir cambiando el voltaje. En este caso son 26 volts aproximadamente, por el tipo de transformador, donde el voltaje mínimo es 1.2 volts y el voltaje máximo son 26.49, 26.50 volts. Entonces, en este tipo de fuentes podemos hacer una fuente variable dependiendo de cómo acomodemos ser mejor o no. En este caso es una fuente buena, ya que encontramos una variación buena, que no tiende a cero o el voltaje sube demasiado. Ok, haciendo un test de la fuente de la variación, nosotros vamos a regular el voltaje a casi 5 volts. Aproximadamente ahí. Y tenemos conectado un LED, el cual está encendiendo.
Si nosotros apagamos el LED, vamos a ver que la variación de voltaje casi es mínima, en el cual comprobamos que la fuente de voltaje está sirviendo, ya que no cae el voltaje a conectarle carga. Mientras nosotros empezamos a subir el voltaje, encontramos que la intensidad del LED empieza a subir. En este caso está aproximadamente 12 volts y vemos que el brillo es mucho mayor a comparación de 5 volts. Y esto sería todo de la fuente de voltaje, su funcionamiento principal y el circuito con el cual fue armado este tipo de fuente. Gracias por la atención prestada.